Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Toño? Bien, Rodrigo, ¿y tú? Bien, gracias. A todos los asistentes les pedimos que mantengan su micrófono apagado para que no se meta el ruido de otras conversaciones. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta charla de la Oficina de la UNESCO en México con su programa Resiliart y también asociado con Fundación SM, que nos invita al día de hoy para esta charla y que podamos descubrir entre autores qué sucede y cómo le damos la vuelta a la cuarentena, a la pandemia y al encierro. Quiero presentarlos. Monique, muy bienvenida. Hola, Monique. Monique no nos escucha. Activa tu micrófono, Monique. Sí, tal vez no nos está escuchando. Pero entonces paso a Toño. Bienvenido, Toño. Era primero las damas, Toño, tú sabes, pero bueno, comenzamos Ya, mira, con ya Toño está, Malpica. Monique. Ah, ya, Ya está. Monique, ¿nos escuchas? Hola a todos, qué Bienvenida. gusto. Es que, gracias, escucho muy entrecortado, no sé si es mi señal, pero hago lo posible para seguir la conversación. Bueno, pues muy bienvenida. Monique es escritora, autora, ilustradora también y muy ligada a la pedagogía y a la infancia. Estudió en la Sorbona de París, muy elegantemente, y tenemos el gusto de que esté hoy con nosotros en esta charla. Toño Malpica, ¿qué puedo decir de ti, Toño? Todos te Que no conocen, estudié en París. que no estudiaste en París, que no estudió, de hecho, no. Que no estudió. Me da muchísimo gusto recibirlos. Verónica se integrará a nosotros más adelante, Ojalá. pero por lo pronto, quiero comenzar esta charla haciéndoles la pregunta de los 64,000. Y es cómo se mantienen creativos durante la cuarentena. ¿Siguen escribiendo? Sé que ambos están a punto de publicar libros. Bueno, los tres vamos a publicar libros en cuanto esto pase, pero ¿cómo le hacen ustedes para mantenerse al día, creativos, trabajando, pensando en este encierro? Monique, vas, Monique. Va. Con esfuerzo, Rodrigo, con mucho esfuerzo, con un par de inconsistencias de por medio, pero pensando y constatando que cada vez que hago algo, produzco algo, hay una sensación de bienestar que regresa, como si esta rareza que nos tiene la pandemia pudiéramos desandarla un poquito cuando entramos al terreno creativo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues te aferras como tablita, ¿no? Y entonces, bueno, pues procuro tener ahí una rutina, porque en este tiempo de excepción hay que tener excepciones también. Tener una rutina donde, bueno, cada mañana, pues, o hago una paginita con dibujitos, con la idea que tengo en la cabeza, que me levanté ese día, o escribo algo más largo que se debe estar cocinando a fuego lento, no estoy segura. En fin, producir creo que nos regresa a nosotros mismos, nos permite recordarnos de cómo éramos, ¿no?
Entonces, bueno, pues esa es una de mis, esa es mi falsa receta, porque la verdad, como les dije, tiene muchas excepciones y muchos huecos. Pero sí es cierto que es cuando mejor me siento, cuando algo se está escribiendo o produciendo o creando. ¿Y tú, Toño, cómo le haces con 2 hijos pequeños, un piano y muchas páginas que escribir? Un perro. Un perro. Bueno, antes que nada quiero agradecer, Rodrigo, que estés ahí, a ti, Monique. Ojalá que ahorita venga Vero. Gracias a SM y a la UNESCO por permitirnos charlar. De pronto este tipo de actividades dan más gusto porque son para reunir a los amigos, ¿no? Y eso me pone muy de buenas. Fíjate, Rodrigo, que para los que me conocen ya desde hace años, saben que yo incluso manejo una palabrita que describe el mejor momento o el mejor estado de ánimo para crear, que es esta de galofrar, ¿no? Que es cuando te sientes tan bien contigo mismo que puedes jugar y te sientes como inspirado y puedes echar, digamos, pues toda la imaginación, ¿no? Para afuera y en fin, ¿no? Y creo que justo es de pronto lo que a mí me ha sucedido con la cuarentena, que de pronto es difícil ponerse a galofrar, ¿no? Es esto que te estén bombardeando de todos lados con noticias funestas, con cifras tremendas, y que además estás confinado, ¿no? O sea, literalmente, aunque estés con tus seres queridos y aunque estés, pues de alguna manera, pues sí, siendo privilegiado, porque pues, yo sí me siento privilegiado porque por mi tipo de trabajo puedo estar encerrado y puedo quedarme en casa como nos pidieron desde el principio, pues aún así de pronto no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo simplemente desconectarse y decir, pues ahora ya me voy a enchufar a la computadora y ya nada más somos yo y mi obra, ¿no? En ese aspecto es como decía Monique, ¿no? Cuando por fin terminas algo, sientes una satisfacción, una liberación del alma tremenda, ¿no? Por ejemplo, yo venía trabajando una novela juvenil que se supone que tiene que ser humorística y a mí de pronto me costaba trabajo conectarme con el chiste, por así decirlo, cuando pues estás todos los días pues padeciendo a tu modo la pandemia, ¿no? Pero a la vez, fíjate que todo esto también sirvió para llevar a cabo pues lo que nosotros los escritores siempre hemos hecho, pero de pronto se nos olvida, ¿no? Y es esto que sí tienes cuando cierras la puerta de tu estudio, en mi caso, pues un poco de aislamiento, un poco de volver a ser tú mismo, como decía Mónica hace rato, y aunque cueste trabajo, pues avanzar, porque también esos mundos que tú estás creando te ofrecen ese cobijo, ¿no? Ese cobijo de que ocurre lo que tiene que ocurrir bajo tus reglas y que donde, por supuesto, en este momento no hay COVID, ¿no? Al menos en lo que yo estoy escribiendo ahorita. No sé si más adelante va a aparecer el COVID en mi obra, pero ahorita no lo hay, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante, porque no sé tú, Monique, no sé tú mismo, Rodrigo, cómo hicieron en sus inicios, pero yo me acuerdo que por ejemplo, cuando empecé a escribir prosa, sobre todo novela, pues yo tenía un trabajo de oficina y llegaba muy cansado y aún así me sentaba en la computadora a escribir, ¿no? Y de pronto, ya como ya eres escritor de oficio, pues ya ahora lo que quieres es que todo sea cómodo y que todo te permita apapachar esa obra. Y pues no, tienes que acordarte de que en aquel entonces también lo hacías, ¿no? También apartabas un pedazo de tu día y también te desconectabas de las broncas de la chamba y etcétera,
y podías de todas maneras crear. Y eso es lo que yo creo que nos está pidiendo este confinamiento, nos está pidiendo que recordemos cómo escribíamos hace años para poder volver a hacerlo, ¿no? Y además, pues recordemos que esas primeras obras pues ni nos pagaban o nos pagaban mal o ni ganaban premios o ni nada y aún así seguíamos en eso. Entonces yo creo que ese es al menos lo que a mí me ha permitido como volver un poco a ese origen y sentarme de nueva cuenta a escribir y incluso agradeciendo que tengo medios y que lo puedo hacer y que estoy sano, ¿no? Yo creo que para mí con eso por lo pronto. Exacto. Exacto. Monique. A lo mejor quiero añadir a lo que señala Toño, que estoy completamente de acuerdo. Hay que acordarnos de cómo éramos antes y cómo funcionábamos. Uno de los aprendizajes más grandes de este periodo es que frente a estas situaciones extremas que estamos viviendo, lo que nos toca es una adaptación a gran velocidad. Y los humanos somos buenos para adaptarnos, pero no tan rápidos, ¿no? Entonces, lo que toca es darnos como estos chances, estos aires de, sí, ya me voy a poner a trabajar, ya me voy a desconectar de lo de la casa, ¿no? Tener como una flexibilidad que nos acompañe y que yo creo que vamos a tener que incorporar para ya de aquí en más, ¿eh? A algunos les va a costar más trabajo ser flexibles que a otros, pero creo que para navegar el tiempo que sigue, necesitamos ser muy, muy, muy flexibles, hacer ese ejercicio. Pensando en los maestros, Rodrigo, pienso, con mayor razón, ellos están de golpe, cayeron ahí, ¿no? En un precipicio de lo digital, sin aviso previo, y pues adaptarse a eso ha requerido un montón de flexibilidad de su parte. Sí, a mí me gustaría añadir, perdón, ya nada más una frase que me gusta usar cuando doy talleres y me pongo regañón, ¿no? Les digo que el verdadero escritor escribe no gracias a que tiene todo a su favor, sino a pesar de que lo tiene todo en contra, ¿no? Y yo, pues, por ejemplo, pues, o sea, de pronto dan ganas de apoltronarse y ponerse a escribir así hasta acostado y hay que recordar que no, nosotros también empezamos escribiendo así, ¿no? A pesar de que lo teníamos todo en contra. Sí, y justamente hablando de esta situación, bueno, para escritores, algunas personas no cambió tanto la realidad porque ya, como en el caso de Toño, pues tu trabajo era en solitario, ¿no? Pero a otros les cambió el mundo al tener la oficina, los hijos, veo papás que admiran muchísimo a los profesores, ¿no? Algunos que se quejaban antes todo el día ahora no paran de alabarlos, justo porque la realidad a la que se están enfrentando al combinar la casa, los hijos, el supermercado, todas estas cosas que de alguna manera se resolvían y ahora hay que tomarlas de frente, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una lista, ¿qué les parece? Con los tips como de ejercitamiento para la cuarentena. El primero, que fue lo que dijo Monique, ser flexibles. El que dice Toño, con todo en contra, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? ¿Cuántas veces eh, suplicábamos porque alguien nos fuera a publicar nuestro primer libro, ¿no? Y teníamos todo en contra, y teníamos un trabajo y dejábamos fiestas y dejábamos amistades colgadas por escribir esa primera idea que tuvimos y que hoy en día nos haría muy bien recordarlo para mantenernos creativos, ¿no? Porque Sí. esa es una situación de los escritores, pero los profesores, los padres y los mismos niños se tienen que enfrentar al ser creativos, ¿no? O sea, los niños se están inventando mil y una cosas para no aburrirse y los padres están inventando mil cosas para que los niños no se aburran, ¿no?
¿Cuántos videos hemos visto de profesores pegando de gritos por el Zoom, tratando de controlar a los que antes eran incontrolables y ahora es más difícil, ¿no? Entonces, ¿tienen algún ejercicio o alguna rutina que hagan ahora para mantener este músculo creativo funcionando? Pues mira, yo uno que sí quiero mencionar es que sí, no lo estamos haciendo todos los días, pero sí estamos intentando volver a la Edad Media, eh, de pronto, ¿no? Uno que otro día de la semana. ¿A qué me refiero? A lo que ya están pensando, ¿no? Cero internet, cero pantallas, ¿no? Cero tecnología, porque de veras, para ponerse creativo, a veces el primer chispazo de pedernal justo es el aburrimiento, ¿no? O sea, en ese momento en el que dices, oh my God, ¿y ahora qué hago? Empieza tu mente ya a esforzarse, ¿no? A esforzarse justo por no aburrirse. Y claro, lo ideal para nosotros los que somos de letras, pues es, bueno, pues agarra un libro, ¿no? Pero también puedes motivarte a ti mismo a poner algo en donde antes no había nada. Y eso puede ser un dibujo, o acá, por ejemplo, que hay música, o que procuro que mis hijos le hagan a la música, pues los pongo a que se recreen en eso, ¿no? Al fin el piano no necesita energía eléctrica, o incluso aquí todavía no empiezan con la idea de las historias, pero creo que sí puede ser un buen consejo para los que están en casa y que además tienen como esa hambre literaria, sentarse a escribir, porque además yo siempre he sostenido que la mejor inspiración aparece cuando estás a solas en tu habitación, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera tienes que irte a la playa y ver un crepúsculo encendido de colores para sentirte inspirado, ¿no? Yo siempre he creído que lo mejor que le puede pasar al escritor justo es lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Lo que pasa es que de pronto la maquinaria emocional no funciona como uno quisiera, pero estar encerrado, ¿no? Contigo mismo y con tus ideas es de pronto lo mejor que te puede pasar como autor, ¿no? Entonces, pues mi primer consejo sería ese, ¿no? Vuelta a la Edad Media por unas 2, 3 horas y van a ver cómo sí se activan ahí mecanismos mentales que de pronto teníamos olvidados, ¿no? Eso me da una idea y es eso, ¿no? Que haya lapsos en casa en donde cambies la rutina, ¿no? O sea, esta nueva rutina, ok, fuera pantallas, ¿no? E inventar historias en la sala, como Claro. en la época del fuego, ¿no? Monique, ¿tú cantas, Monique, o tocas algún instrumento? No, Tienes el micrófono apagado, sí, Monique. pero ya entendimos que Pero dice, puedes prenderlo y cantar. Perdón, pero como me sacó de la reunión, no canto ni toco, pero bailo. Y eso también me ha hecho mucho bien. Así, ¿no? Sin que nadie te vea ahí solito, bien despeinada. Y creo que eso es una buena manera también de reconectar con uno mismo. Pero quiero añadir, sobre esto que estaba diciendo Toño, como de la Edad Media y un rato sin pantallas. Tuve varios mensajes de padres preocupados por el aburrimiento de sus hijos. Y justamente creo que es algo de lo que no nos debemos asustar, porque del aburrimiento salen un montón de cosas, como bien señaló Toño, pues de ahí sale la creatividad, de ahí sale la idea, la posibilidad de aburrirse un rato permite que vayas a buscar distintas conexiones contigo mismo. Necesariamente te manda para allá. Entonces veo, dependiendo de la edad de los chicos, ¿no? Pero estos niños que hacen estos juegos de simulación de soy como si, o yo qué sé, ¿no? Este lápiz es como si fuera un coche.
es algo que los niños habían olvidado. Por un lado, por el montón de tareas que tienen por las tardes, ¿no? De actividades y el poco tiempo para jugar. Y por otro lado, porque las pantallas pues son un estímulo que atrapa muy fácilmente. Entonces, estos niños que regresan como a el juego imaginativo o a lo manual, a lo que pueden lograr con sus manos, tienen como, es como un alimento que no les estaba llegando. Entonces, creo que hay algunas familias, por lo menos, que van a mantener este tiempo como del medioevo, que dice Toño, jugando con frijolitos y con masa de esa que uno hace con sal y, ¿no? Y que es inocua. Entonces, pienso que este sí es un hallazgo de esta temporada, y que a lo mejor tenemos más, ¿no? Que nos aportan bienestar. Exacto. Ahí hay algo muy interesante, la necesidad de aburrirse, cosa que los adultos le tienen pánico, y otra es que al desconectarse se conectan otras cosas, ¿no? Al desconectarse de la pantalla vuelves al juego de la imaginación y entonces el aburrimiento provoca que el bolígrafo se convierta en un tren porque uno es un gigante, ¿no? Y está atacando el tren, empieza otro tipo de juego, ¿no? Hay muchísimos libros para niños que hablan de este juego de imaginación, ¿no? Entonces yo creo que, ay, disculpen Ya la llegó Vero. interrupción. Hola Verónica, buena tarde. No te escuchamos. Ah, así Ay, como la llegó, perdimos. se fue. No, ahorita se vuelve a conectar, está teniendo problemas con su internet, supongo yo. Pero este juego de la imaginación es muy necesario, Monique y Toño, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacer? Ok, ya sabemos que es necesario, pero ¿cómo lo activamos? ¿Cómo como padres, como maestros, como niños, podemos fomentar a que se dé el juego de la imaginación? Ay, qué bonita pregunta. Vas, Monique. Gracias, Toño. Este, bueno, una parte es esto como de permitir el aburrimiento, no rellenar el tiempo, ¿no? No que nuestra ansiedad como adultos no rellene el tiempo de nuestros niños. Esa es una. La otra es que creo que sí nos toca a nosotros adultos hacer como un acompañamiento o una orientación de ese tiempo libre. Entonces, hay veces que los niños nada más necesitan un pequeñito empujón para arrancarse y seguirse ellos solos. ¿Qué puedes hacer con esta tablita y 2 tuercas? ¿Qué puedes hacer, yo qué sé, con esta masa, con este lápiz, con este papel, ¿no? Pero ayudar, como acompañar y estar como conteniendo, no nada más ahí te dejo a ver qué haces, porque también hay que ver y no olvidar que este periodo que a nosotros nos tiene pues en un estado de ansiedad, pues también repercute en los niños. Y cuando uno está ansioso, no es fácil encontrarle la punta a la madeja. Entonces, si nosotros los podemos ir acompañando, como orientando, guiando un poquito, ya después podemos dejar que ellos se sigan. Creo que esa parte cumple una función importante, el padre y la madre en la casa, pero también lo pienso en la escuela, ahora que se regrese a esta nueva extraña vida, va a haber que crear desde los maestros como un espacio para la creatividad, acompañada, en libertad, pero acompañada para que podamos después reconectar a través de esa creatividad con ellos, ¿no? Wow. Ay, pues hay muchísimas ideas, ¿no? Que se pueden sacar, pero quiero darle la bienvenida a Verónica Murguía. Ay, muchísimas Gracias. gracias y mil disculpas, perdón. No pasa nada, qué bueno que estás con nosotros. Encantada de la vida, Rodrigo. Muchas gracias. Y hola, Monique. Hola, Toñito.
Hola, te toca hablar de aquí al final, porque como no estuviste, No ha sido mucho tiempo, ¿sí? No, tú no le hagas caso. no Toño va a dar importa, responsabilidades. es que sabes qué, los tres a lo que vinimos era escucharte a ti, por eso te No, toca. ¿cómo creen? ¿Cómo Sí, creen? No. de eso hablamos hace ratito. Oye, Verónica, cuéntanos, estamos platicando justo de estos mecanismos creativos y que uno se inventa ahora en la cuarentena. ¿Cómo le haces para mantenerte activa mentalmente, profesionalmente, escribiendo, creando, ahora que estás en esta burbuja de tu casa? Bueno, para los escritores, y seguramente lo dijeron Monique y Toño, y tú lo sabes también, la vida en la cuarentena se parece un poco a la vida normal. O sea, quiero decir con esto que los escritores tendemos a pasar más tiempo encerrados de lo normal, pero ha tenido este encierro características que son un poco angustiosas, sobre todo, como decía Monique, si estás pensando en los niños, para los cuales es necesario interactuar con otros niños, ¿no? Y tener otras figuras de autoridad además de los padres. Entonces, yo vi que en las preguntas que se planteaban para esta reunión estaba la pregunta de si asistirse con la tecnología, y mi respuesta por lo pronto sería que sí, ¿no? Cualquier cosa que haga que los niños interactúen con otros niños por medio, por supuesto, controlado, acompañado por un adulto, que se acompañen y que vean a otros niños. Y ahora en este momento, pues empezar a salir con muchísimo cuidado y con distancia, aunque eso va a ser muy difícil, a ver a otros niños. No sé si esto responde la pregunta. Pues sí, y es una cosa muy interesante. Deberíamos de inventar nosotros que estamos aquí el Zoom para niños. ¿Qué les parece? Eso no Es existe, que idea millonaria, ¿no? O sea, porque normalmente la respuesta de cajón ante la tecnología es no. A pesar de que todos los papás lo que hacen primero es soltar, no, perdón, no todos, ¿no? Pero soltar los dispositivos para que los niños se entretengan, también es que existe este dilema, ¿no? Entre padres, maestros y los propios niños que se necesita la tecnología, ¿no? Entonces, creo que lo que propone Verónica es una muy buena idea y tenemos una idea millonaria, chicos. Oigan, pero ante todo esto, el arte, ¿cómo es necesario? Nos hemos dado cuenta de que no es necesario. ¿Qué pasa con el arte en el encierro? ¿Sirve para sobrellevarlo o no? Yo ya me hubiera muerto si no tuviera libros a mi alrededor y no tuviera música, a la a que escuchar, y si no pudiera ver representaciones de pintura y no pudiera asomarme a ver un árbol acompañada por un poema o algo así. La verdad ya me hubiera yo secado como una planta sin agua. Es esencial. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, pues también para no satanizar esa otra forma del arte, ¿no? Que se ve a través de la pantalla, ¿no? Pues mucha gente ha sobrevivido gracias, pues, a las historias que se ven y se aprecian, ¿verdad? En series o en películas, ¿no? Sí, por Eh, supuesto. yo creo que de pronto lo que ocurre es que nos saturamos, ¿no? Hay gente que se avienta Breaking Bad en 3 días y por supuesto al final no sabe ni cómo se llama, pero, pero yo creo que también es una forma de salvamiento, ¿no? Este, ahí yo creo que todos hemos recurrido a, pues como dice Vero, a libros, es más, o sea, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención cómo la poesía de pronto se vuelve tan fundamental cuando estás así. O sea, yo, por ejemplo, ahorita tengo un libro de Pacheco en mi buró porque me da como consuelo en las noches. O ¿Y cómo sea, no?
siento que es como si estuvieras en la cárcel de pronto. Me da la impresión de que si algún día terminara yo en la cárcel, ojalá que no, tendría siempre un libro de poemas conmigo. No sé, es un consejo que me atrevo ahorita a ofrecer, ¿no? Porque más allá de las historias, de pronto necesitas que las palabras te acaricien y eso es lo que hacen los poemas, ¿no? Lo digo yo que no soy poeta, pero, Sí, pero que aprecio mucho la poesía. sí. Bueno, Tú, de Monique, hecho, tú, perdón, Rodrigo. de hecho, esta Michelle Petit, que algunos conocerán, tiene un libro muy interesante sobre la literatura en tiempos de crisis y cómo la literatura ha logrado literalmente salvar vidas, ¿no? Sí, Presos que al salir de la cárcel se convierten en grandes escritores gracias a que en el encierro descubrieron la literatura, gente que aprende a leer en situaciones de crisis y que se convierte en una manera de sobrellevar esta vida con otra vida, ¿no? La vida que se encuentra entre las páginas. ¿Qué tanto la literatura es este salvavidas, haciendo relación un poco al libro de Monique que se llama Salvavidas? ¿Qué tanto la literatura es un salvavidas en el día a día, no solo del encierro, sino de todos, ¿no? Sí, Monique, ibas a hablar, bueno, ¿no? sí, no escuché la pregunta de antes, pero bueno, ahora entiendo esto de cómo nos salvamos, ¿no? En tiempo de crisis y en no crisis, que la verdad es que toda la vida es un tiempo de excepción, ¿no? Son cachitos de excepción que se van siguiendo uno a otro. Em, sí, creo que refugiarse en las palabras o que te acaricie un poema, como dice Toño, o que te subyugue una historia y te saque de tu presente, son ya descansos muy importantes. Pero así en general, la literatura, el arte, la música, pintura, lo que sea, la creación que sea, lo que hace es poder como crear un espacio donde tú puedas depositar lo que estás sintiendo, lo que está pasando, los temas difíciles, lo que no puedes quizás poner en palabras, ¿no? Es una mediación entre lo terrible y uno mismo. Y lo he visto con chicos y chicas en circunstancias extremas, si acuden a un taller de estos como, le voy a entrecomillar, de terapia del arte, pero de arte con libertad, lo que ocurre es que eso que no se podía nombrar se plasma de alguna manera y entonces después ya se puede abordar, ya se le pueden ir encontrando las palabritas, ¿no? Que van acompañando a esa experiencia. Entonces sí creo que eso es algo que para el campo educativo va a ser un recurso muy útil, acudir al arte para reconectar lo que hayan vivido los chicos en su tiempo de confinamiento, pero también en la nueva versión de la educación que no sabemos bien cómo va a quedar, ¿no? Y que necesitamos esa conexión con los demás, pues la necesitamos como agua, ¿no? Y ahorita está siendo mediada por esto de lo tecnológico, porque se te medio entrecorta la señal, porque yo qué sé, ¿no? Porque hay tropiezos. Entonces creo que conectar a través del arte va a ser un recurso bien importante para los maestros. Podemos decir que la literatura funciona como este apapacho que ahorita no existe entre la tecnología o el arte, ¿no? Una buena película o la música, ¿no? Las fibras que mueve la música, se convierten como en este lado personal, este diálogo con la música clásica, con una película conmovedora, con un libro que nos saque de estas cuatro paredes, se puede convertir en esa persona con la que no estamos dialogando hoy en día. Pues siempre ha sido.
esa persona o más bien esas personas con las que no podemos dialogar hoy en día. Yo entiendo la literatura también como un diálogo con el pasado, un diálogo muy intenso con el pasado. O sea, si nosotros leemos novelas escritas en el siglo XIX o leemos el Diario de la Peste de Daniel Defoe, nos vamos a dar cuenta de que esta no es la primera vez que la humanidad está en, en, en un momento tan difícil, ¿no? El nuestro tiene ciertas características únicas que obedecen a su momento histórico, pero las pestes siempre han estado con nosotros, las epidemias. Entonces, si yo leo a Tucídides, perdón, va a sonar un poco pedantón y me da una pena horrible, pero si yo leo a Tucídides dice en la Guerra del Peloponeso que en la peste de Atenas se murió medio mundo y que los que iban a visitar a sus amigos se morían. Y a mí eso me sirve en parte como advertencia para no ceder a la tentación de salirme, y en parte como recordatorio de que soy un ser humano que pertenece a una especie que ha atravesado miles de años con problemas. Y cuando leo a Tucídides establezco un diálogo con esos griegos que lo que más vergüenza les daba era no ir a ver a sus amigos, entonces iban y se contagiaban y se morían todos. Yo pienso que es un precio muy alto para pagar por ser decente a los ojos de los demás, pero me enseña que siempre ha habido enfermedad. Y una cosa importante que hay que recordar de esta situación en la que vivimos es que el virus no tiene agencia. Con esto quiero decir, a mí me da un poco de consuelo saber que esto no es una guerra, sino que es una epidemia, una pandemia. Pero no hay una voluntad detrás haciendo sufrir. Y eso me importa mucho entenderlo y hacer, poder ofrecerlo a los demás, a la gente que me rodea. Estos no somos los ingleses aguantando los embates del bombardeo de Londres, ni somos los alemanes que les está cayendo encima el bombardeo aliado en Dresden, etcétera, ¿no? Estamos comprobando otra vez la fragilidad de nuestro cuerpo frente al mundo, pero no porque alguien más quiera hacernos sufrir. Entonces eso sirve mucho, al menos a mí, y sí creo que en parte de la educación hay que atender a eso, a la sensación de continuidad por interrumpida que esté entre el pasado y nosotros. Pero no sé si lo que dije fue claro, perdón. Sí, mucho. Fíjate que a mí me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que justo el encierro nos obliga mucho a la introspección, ¿no? O sea, queramos o no, nos tenemos que ver más a nosotros mismos. Sí. En esta carrera vertiginosa de todos los días de la vida anterior, de antes de febrero, de que andábamos corriendo de un lado para otro y que nos acostábamos tal vez muy cansados y pensando en 17,000 cosas. Y a como estamos ahora, que todo ha obligado a una velocidad distinta, estamos obligados también a mirarnos más a nosotros mismos, a mirar hacia nosotros. Y además tenemos más los sentimientos a flor de piel, ¿no? Me atrevo a decir, o sea, es una época en donde los sentimientos importan bastante. ¿Y qué es la literatura sino sentimientos, no? O sea, todos los libros que más te afectan, que menos te dejan indiferente, es porque te mueven algo, ¿no? Te hacen sentir algo. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente, pues un buen libro, aunque no estemos en una situación similar, ¿no? Tú y el protagonista pueden tener ese diálogo de si él pudo, yo también puedo, ¿no? O si él está triste, yo también puedo salir de esta tristeza, etcétera. Y sobre todo yo lo he visto en los chicos, ¿no? O sea, los chicos de pronto, saben hacer ese juego de espejos con sus personajes predilectos, ¿no? Por ejemplo, pues chicos que amaban a Harry Potter nada más por verlo no doblegarse, ¿no?
y a lo mejor ellos pues tenían otro tipo de problemas, pero eso ya te salva, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ver una situación paralela exacta, ¿no? De que, yo tengo 13 años y él también, y además a mí me están bulleando en la escuela y este personaje también. Y no necesariamente. Igual te puede salvar un libro de piratas o un Sí, libro ¿no? de robots, ¿no? Porque en realidad cuando pelas todas las cáscaras, al final lo que queda es ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento que tú estás pues padeciendo o disfrutando como ser humano y el personaje también, ¿no? Claro. Creo que sumando a esto, como decía Verónica, donde esta pandemia, donde no hay un enemigo personal, ¿no? Contra nosotros, nos ha dejado a todos con la claridad de que somos terrícolas vulnerables, ¿no? Sí. Independientemente de la frontera donde estemos colocados, quedó clarísimo. Y esto de que no necesitamos encontrar el paralelo, ¿no? De el que se salva para construir mi propia fuerza o mi propia resiliencia, que es lo que esto que nos preocupa y nos ocupa hoy, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que los chicos, y yo siempre digo los chicos, no, primero nosotros y luego vamos viendo cómo sacamos a todos. Todos estamos como con la resiliencia medio abollada y entonces tenemos que crear las condiciones para ir desabollándonos, recuperando hasta el sustento, o sea, se los quiero poner así, ¿no? Desde cómo vamos a ganar el dinero, Sí. cómo le vamos a hacer para seguir pagando la escuela, yo qué sé, ¿no? Entonces es un momento donde los apoyos tienen que ser múltiples y variados. Si la novela me sirve, si la historia me sirve, pues adelante. Si esculpir en barro me sirve para mostrar cómo me estoy sintiendo, pues adelante. Y pensando de nuevo, tengo muchos amigos maestros que han sufrido mucho en este fin de ciclo escolar, entonces por eso hago mucha referencia a ellos. Para los maestros también va a ser muy importante cómo reinventarse, cómo recrear esta identidad de ser un maestro así, en un cuadrito de Zoom como estamos ahorita, ¿no? Sí. Y no leyéndole la temperatura a tus alumnos, ¿no? Al clima del aula, a ver cómo, o sea, no puedes sacar un termómetro y ver a ver cómo voy en mi clase para ver si me están pelando o no me están pelando. Entonces hay que reinventar esa parte también. Y ese es el Ahora, reto. yo creo también que como nunca los niños quieren ver a sus maestros. Como nunca. Como nunca, porque yo trabajo en un edificio de donde vengo, perdón, por eso llegué tarde, que es muy pequeño y está rodeado de otros edificios y entonces todos nos oímos a todos. Tenemos que tener cuidado con el volumen, con todo. Pero los niños tienen otro volumen y explican otras cosas. Ya están desesperados porque los regaña un maestro. O sea, ya, y lo puedo entender porque una de las cosas más emocionantes de ser maestro son las cosas que se suscitan en el aula y las tenemos que reinventar todo eso. O sea, a mí lo que más me da nostalgia son dos cosas: el mar y dar clase, que es una cosa que no hago hace mucho tiempo y daba a adultos, pero a mí me gustaba mucho caminar entre los pupitres y preguntar, ¿no? Y bueno, pues tenemos que reinventar esto. O sea, estaba yo pensando, si yo diera Shakespeare, haría papelitos con la cara de Macbeth, con su corona y recitaría pedazos y todo porque hay una distancia que esta cosa virtual nos impone, ¿no? Y Sí. la tenemos que remontar. No sé cómo le vamos a hacer, la verdad. Claro, en ese sentido, los desafíos para los profesores son múltiples entre el cómo calificar y cómo saber si realmente se comprendió la lección, ¿no? O se aprendió o se
o se pasó, ¿no? La lección adelante. Pero también hay un reto interno muy importante en el sentido de cómo mantener la atención, cómo hacer los temas. Vaya, hay una manera, por así decirlo, que están compitiendo contra lo que se ofrece en las otras pantallas. Llámese televisión de Sí. paga, llámese app o app en los teléfonos. Eh, Ahorita el profesor está lidiando con esta pantalla que ofrecía otras cosas relacionadas al entretenimiento y que ahora el profesor, como dice Verónica, tal vez pueda recitar Shakespeare con una corona hecha de notas adhesivas, cosa que es muy buena idea, Sí, pero sí, también bueno, tenemos que encontrar nuevos modos de Sí, relacionar el arte, y eso es bien importante, cómo el arte y la tecnología nos tendrían que dar para algo más, ¿no? Tenemos que, ahí están, las dos cosas, ahí están. ¿Qué maneras o qué mecanismos podemos encontrar los que estamos del otro lado de la pantalla, seamos profesores, seamos escritores, seamos los que ofrecen las recetas de cocina más sabrosas de YouTube? ¿Cómo encontrar esos mecanismos para que la pantalla no se vuelva o no sea lo que es ahora, que es una muralla, pero al mismo tiempo nos sirva a nuestro favor, ¿no? Por ejemplo, yo si ahorita tomo algún libro que tengo en mi espalda, no podría haber cargado todos estos libros hasta donde ustedes están. Esa es claro. una manera de volver a que, que el aula se expande en muchas minisaulas, por así decirlo. Tenemos que encontrar cómo unir esas aulas que son los hogares de cada alumno y el del profesor, ¿no? ¿Ustedes qué harían? Este, primero bueno, invitarlos a además comer a los niños, ¿no? A todos enfrente de la pantalla, lo que nunca se hace en el salón, que uno siempre dice, ya guarda tu sándwich, porfa. Este, comer con ellos y compartir con ellos otras cosas que generalmente no se hacen. Ahora, yo hace mucho que no doy clase a niños, a mí lo que me gusta es dar clase a adultos, pero igualmente se podría crear un espacio de un poco más de intimidad, digamos, de una cosa como hogareña para sustituir el aula o crear un espacio que sea como adecuar un aula. No sé, esto está difícil porque yo antes de la pandemia ni siquiera tenía teléfono inteligente. Teléfono inteligente lo tuve a partir de un accidente que tuve el año pasado, pero a finales del año pasado. Tal era mi rechazo, pero como ahorita no hay otra cosa más que esto para verle la cara a la gente que quiero, pues ya me resigné. Entonces, como dices tú, pues le tenemos que sacar lo más que claro, podamos para sustituir lo que se suscita en el aula. sí. Una, algo que he visto con maestros, ya ven que trabajo con maestros en anti-bullying, bueno, con los maestros que les tocó trabajar así el último trecho en estas pantallas, una de las cosas es esta sensación de que de veras estarás transmitiendo lo que quieres transmitir y no tienes la certeza, ¿no? Entonces vamos a tener que inventar otras maneras, como dice Rodrigo, de asegurarnos que sí llegó el mensaje. Como dice Verónica, hay que sustituir como con intimidad esa conexión perdida. Y eso hace que el rol de maestro se mueva de lugar. Entonces me van a ver comerme mi sándwich, ¿no? Y se me va a chorrear ¿no? La mostaza, van a ver que yo también ya me cansé o que ya mi atención pues, ya se perdió, ¿no? Porque pues no es lo mismo esta interacción donde no nos podemos leer el lenguaje no verbal. O sea, yo me doy cuenta que en mis charlas de Zoom, mis manos salen todo el tiempo porque me muevo mucho, ¿no? Y es algo que
Los maestros no pueden contar con eso ahora. Entonces, recrear esas conexiones con los alumnos de la edad que sean va a ser importante. Pero fíjate que pensando en lo que dijo Rodrigo de cómo le sacamos partido, pienso en esto. Se podría crear con todos los alumnos y sus aportaciones un libro colectivo, algo que me represente en un cachito, ¿no? Así como en la pantalla de los cuadritos, también en una historia estar ahí presente. O hacer una exposición digital, ¿no? De lo que a lo mejor de cómo me lo pasé en la pandemia y cada quien hace su dibujo, su escultura, su manifestación que tenga que hacer y hacer una exposición virtual o conectar escuelas entre sí con correspondencia. Eso, mira, está muy bien eso. Porque así no estamos como tan aislados como islitas, ¿no? Y generamos pues algo como vínculos más amplios. Incluso ahora que dijiste lo de los vínculos con otras escuelas, se me ocurre la hora del recreo. Para todos, cuando fuimos niños, el recreo era un momento muy importante, necesario, esperado, gustado, lo que sea. Pero frente a la pantalla difícilmente se dan esos recreos. ¿De qué manera la pantalla nos ayudaría a que el profesor salga de la pantalla y los niños tengan 15 minutos para platicar de la serie de televisión, de la película, que puedan jugar algo, incluso en línea, pero que se convierta en ese nuevo recreo, en ese nuevo descanso, que ahora rompería esa rutina de pantalla profesor-alumno, ¿no? Mira, yo me atrevería a decir, sobre todo porque yo tengo a dos aquí y los he visto en tiempo real o sea, yo creo que si hablamos de resiliencia, los niños por naturaleza lo son. O sea, sí me atrevo a decir que, o sea, por ejemplo, tengo una niña de 9, ¿no? Y un niño de 12 y medio. Y si pensamos en la niña de 9, o sea, su vida escolar, ¿no? O sea, pues en realidad está empezando, o sea, se aventó muy buena parte de tercer grado de primaria en pantallita. Y aunque es cierto que extrañaba la escuela y etcétera, y a sus amigos, o sea, al quinto día ya la tenía súper bien dominada. O sea, mi punto es que, ¿en qué forma podemos sacar provecho de esto? Pues en la forma en la que ya le están sacando provecho las escuelas. O sea, el simple milagro de que pueda seguir ocurriendo ya es un montón, déjenme decirles. O sea, porque, pues aunque sí es cierto que les digo, por ejemplo, mi hija sí dice, ay, es que cuando jugábamos, etcétera, pues igual, se las ingenian, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, esto que decías, Rodrigo, del recreo, etcétera, pues se las ingenia porque no necesariamente tiene que ser en ese espacio que dices, ay, vamos al recreo. Estos hacen lo que quieren, ya después están en otra llamada en WhatsApp, o sea, mi punto es que aquí estamos, 4 que pues, somos del siglo pasado, ¿no? Sí. Y como que de repente nos agarró muy desencanchados, y los chavos están así, ¿no? Entonces, ocurre de todo, incluso hasta yo he visto, porque pues de pronto hasta sin querer pasas detrás de la clase, ¿no? Y se van de pinta en plena clase, o sea, tú dices que cómo compiten con la pantalla de al lado, no, ahí mismo conmutan tareas y según están en clase, yo ya tuve que regresar a mi hijo al salón un par de veces, ¿no? Porque ahí mismo en la computadora se va de pinta en las narices del profesor, ¿no? Entonces, todo eso nos está agarrando por sorpresa, pero sí me atrevo a decir que en una cuestión de pandemia, ya bastante milagroso es que se pueda, que esté ocurriendo, que los maestros den la cara y que hagan su esfuerzo, y eso está padrísimo. O sea, yo sí se los agradezco horrores a los profes, porque de veras, yo ya estaba
resignado así estos no aprenden nada de aquí a que nos volvamos a ver, ni modo, porque no hay modo de hacerlo. Y además hay cosas que de veras son tan insustituibles, o sea, por ejemplo, ahorita que hablabas del arte, pues el otro día tuve una plática con mi hermano Javier de lo más triste, porque él mismo dice, yo, si el teatro va a ser en pantallita, yo ya no quiero estar en el teatro, dice, porque ese no es teatro, o sea, sí es cierto, te adaptas y dices, pero no, el teatro es vivo, tú te convocas con un montón de personas, fluye, hay una energía posible, ¿no? Y así, me atrevo a decir, pues así también el recreo y así muchas cosas, por ejemplo, el jamming, ¿no? Yo que soy músico, o sea, tocar Sí, así con sí. otros músicos, y no digo la grosería porque me están grabando, ¿no? pero es mucho, muy triste. Entonces hay cosas que son insustituibles y yo creo que, o sea, de La veras, danza, imagínense la cosa de tocar otro cuerpo y que ahorita no podemos en la claro. danza. Entonces, yo lo que digo, y de veras esto no es pesimista, al contrario, es súper optimista. El simple hecho de que esté ocurriendo, de que los profes lo estén haciendo, que las escuelas estén sumando a una sesión de Zoom, para mí es súper milagroso. Como decía Vero, pues eso hace, no, ni siquiera nos vayamos a hace 150 años, hace 20 hubiera sido imposible, nadie hacía esto, ¿no? Ni siquiera por Skype, ¿no? Sí. ¿Y saben Ahora, qué? Estamos aprendiendo ahorita, que estamos haciendo esto y que estamos hablando. Esta es una situación inédita en nuestras vidas y estamos aprendiendo. Yo estoy aquí con ustedes tratando de diseñar una estrategia. No sabemos cómo se va a presentar. Yo he tratado de pensar, por ejemplo, mi esposo está dando clase ahorita. Él da clase en la UNAM los martes y da clase en la UACM miércoles y jueves. Y las primeras sesiones eran muy vacilantes, ahora van mejor. Y yo llego a fantasear con clases en lugares abiertos. Todo el mundo con la mascarilla y el maestro con un megáfono. Ya veremos. Pero ahorita lo que estamos haciendo, este intercambio, pues como ese Toño, es súper milagroso, súper maravilloso, y de repente que el profesor se aparezca en pijama, por ejemplo, ha de ser una cosa increíble, porque yo no me podía imaginar que mis maestros tuvieran pijama. Para mí nacían y dormían y vivían siempre con suéter y saco, ¿no? Entonces, poco a poco iremos recuperando los espacios, pero lo que tenemos que hacer es ser solidarios y darle como el peso distinto, el que buscábamos rescatar de las palabras, ahorita lo están volviendo a adquirir. Porque ahorita le dices a alguien cómo estás y se lo dices con todo el alma, ¿cómo estás? O sea, no tiene nada que ver con nuestros cómo estás de hace 5 años, ¿no? ya no hay ¿O cómo respuestas ven? retóricas, ¿no? Sí, exacto. Estos dos, bueno, este comentario de ustedes me lleva a dos reflexiones. Una es la revaloración del arte, ¿no? Como dicen ustedes tres, el tocarse en la danza, el sentirse en la música, en el teatro, en el aula. Ojalá esto nos dé esa revaloración de las artes, desde el apapacho hasta la puesta en escena, ¿no? Pero también me hace pensar en otra cosa que es muy importante, que es que estamos hablando de la tecnología, pero no todos los profesores, no todas las escuelas están teniendo esta posibilidad, ¿no? O sea, en México hay colegios que no están pudiendo mantener este ritmo o esta idea de la tecnología, así sea el Zoom o sea cualquier otro. Pero, ¿qué sucede o cómo ven ustedes esto, ¿no? El fenómeno de la escuela sin tecnología en estos tiempos. Bueno, yo el otro día hablé con una persona por Zoom en un encuentro de Zoom que hubo para apoyar a las editoriales independientes y hablé con Yasnaya, que vive en Ayutla. Y la comunidad tiene menos tecnología, de hecho ella se comunicó un poquito más tarde porque estaba lloviendo, pero
en la comunidad como está apartada, muchas formas de convivencia que nosotros ya no podemos ejercer, ellos las viven cotidianamente como antes. O sea, es un intercambio. Donde no hay tecnología, hay menos probabilidades de que haya COVID. Ok. Al menos eso es como lo entendí yo ese día, ¿no? Es un lugar más apartado, ellos tienen sus filtros sanitarios, ellos saben quién entra y quién está ahí, y las formas de convivencia es una cosa de doble filo, están aislados, pero al mismo tiempo pueden continuar con ir al mercado, etcétera, diferente que nosotros, con más naturalidad, como antes. Monique, Sí. ¿cómo has visto ese fenómeno tú? Pienso que es una de las parteaguas que van a marcar cada vez más las diferencias que ya de por sí estaban. Los lugares, comunidades donde no haya esta posibilidad, mientras esté como el peligro, ¿no? de la pandemia, pues si se pueden reunir, estoy pensando en una escuela en Chiapas, como muy al aire libre, ¿no? Como con un tejabán y el aire así. Pues supongo que ahí podrán seguir, pero de todas maneras está el riesgo y creo que eso no se puede desoír. Y entonces este asunto de la tecnología es que, ¿sabes qué? Siento que el coronavirus nos precipitó a algo hacia donde íbamos, pero no estábamos listos. Entonces nos caímos como de cabeza, ¿no? En el abismo de, a ver ahora cómo sacamos esto adelante. Y seguramente van a ir logrando recursos o parches o algo que les permita conectarse y entonces poder sumarse a una educación que se va a dar así, por estas vías, ¿no? Pero pues toma tiempo. Es un poquito como lo que les decía al principio, estamos obligados a una adaptación a gran velocidad, ¿no? Y ahí vamos, medio desbalagados, pero ahí vamos. Entonces, sí es milagroso que en escuelas ocurran estas sesiones de clase de Zoom, que algunas de ellas sean felices y exitosas, y que otras escuelas que no cuentan con internet, pues van a tener que ir generando distintos recursos y habrá que apoyar para que, Sí. ¿no? Solidariamente, como dice Verónica, habrá que ser solidarios. A ver cómo les aportamos, ¿no? Los que sí tenemos para que esos niveles se mantenga a flote. ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué hacemos? Pues lo que pasa es que es un problema pues tan grande que es muy difícil siquiera dimensionarlo, porque nos ponemos a hablar aquí durante media hora de cómo el arte nos puede salvar y en un segundo haces clic de que media población no tiene ni siquiera un libro, ¿no? O sea, Sí, cómo no. entonces ya ni hablar de la tecnología, o sea, nos ponemos a decir, no, lean muchachos, etcétera, y pues hay gente que de veras no tiene un libro y no porque no quiera, ¿no? Sino porque está de veras en extrema pobreza. Entonces el asunto de la educación, pues se va para allá, es como decía Monique, pues ya sabíamos que ya estábamos, pero este milagro que estábamos ahorita exaltando yo mismo, pues sí, claro, ocurre en donde puede ocurrir y en donde no, pues, o sea, ha existido ese atraso y es una deuda que tenemos, ¿no? Como, no sé, como gente solidaria con todas esas personas que están mal, ¿no? O sea, pero mi punto es que va más allá, ¿no? Va más allá de esta tecnología, va más allá de incluso de nuestra buena voluntad. Sí. Es algo que como país hemos arrastrado durante mucho tiempo. Entonces,
no sé ni qué decir, ¿no? O sea, por supuesto lo lamento, como lamento que este país, pues no se puede hacer un país de lectores mientras existan ese tipo de diferencias, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues algo se nos ocurrirá a lo mejor en algún momento, no sé. A mí, por ejemplo, lo de la tecnología siempre me pareció maravilloso, hablando, por ejemplo, de los libros electrónicos, porque, porque si ustedes se fijan, esas bibliotecas que ustedes los tres tienen a sus espaldas, ¿no? Llevarla a un pueblo perdido del país sería prácticamente imposible. Y en cambio, si llevas una Kindle, o si llevas 10 Kindles, o llevas 10 lectores, ¿no? O incluso los mismos celulares, ¿no? O sea, porque Sí, luego sí. no existen lectores, pero celulares creo que hay en todos lados. Un libro electrónico se descarga así y llega así, ¿no? Entonces, eso tendría que estar ocurriendo ya, por ejemplo, ¿no? Y no sé, ¿no? Como que no hay esa política, creo, ¿no? Todavía pues, no sé, ese abrazar al libro electrónico, porque pues todos los cuatro que estamos aquí sabemos que una historia se conserva intacta en papel o en bytes, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Claro, Sí. hay libros ilustrados que no se aprecian de la misma manera, pero al menos, no sé, una novela de Dostoyevsky, por poner un ejemplo, es exactamente la misma en el papel que ya se está cayendo a pedazos del libro del abuelito y el del libro electrónico que bajas en este momento en tu lector, ¿no? Entonces, eso creo que sí podríamos en algún futuro no muy lejano, ¿no? Para hacer llegar bibliotecas a lugares muy lejanos del país, pero internet y a veces hasta luz eléctrica, híjole, no sé, ¿no? O sea, nos rebasa, claro. Y más a nosotros cuatro que solamente somos escritores teniendo una charla, ¿no? Sí, y que estamos en la Ciudad de México y que los cuatro somos Claro. completamente urbanícolas, ¿no? Porque cuando esta Yasnaya nos explicaba todo y nos explicaba el arma de dos filos, que representa vivir en una comunidad que tiene cierto aislamiento, yo le dije en algún momento, oye, pues está padre, ¿no? Y me dijo, pero si te enfermas, el hospital está muy lejos. Y me quedé helada, tiene toda la razón, ¿no? Entonces, bueno, habló luego de su grupo de cine, de cómo cuando viene a la ciudad frecuenta el cine, etcétera. Para mí fue muy informativo y fue otro de esos sombrerazos que nos están llegando continuamente de estos grandes sorbos de realidad que nos está dando el coronavirus, ¿no? Entender cuáles son las limitaciones del sistema educativo en México. Todavía faltan muchos lugares a donde llegar y la creación que queremos, que todos esperamos de más lectores, más maestros lectores. A mí lo que me preocupa es la carga de trabajo para el maestro. No sé si me oiga yo muy... Me preocupa igualmente el niño que se distrae y se va de pinta al baño y se queda ahí leyendo o jugando o lo que sea, que la carga de trabajo para el maestro. Yo me imagino que las autoridades educativas tienen que hacer un esfuerzo por adecuarse, para que el maestro no acabe tronadísimo. No, y es que, como ustedes dicen, las múltiples realidades nos dan múltiples dilemas, y así como está el milagro de la tecnología, se tendrían que dar múltiples milagros, ¿no? Milagros para las zonas rurales sin tecnología o incluso sin luz eléctrica, pero también los alumnos con discapacidad, los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, Sí, necesitaríamos un milagro para cada una de las situaciones generales en las que vive México, ¿no? En mi caso, por ejemplo, todo el tiempo estoy haciendo cajas de libros para mandar a bibliotecas. Reseño un libro, lo echo a la caja si no me lo me ganan las ganas por quedarme, pero ahora mi problema es que no tengo cómo sacarlos de casa, ¿no? Entonces las cajas se están acumulando porque no tengo cómo enviarlos a las bibliotecas. Siempre busco bibliotecas alejadas, públicas, que necesitan los libros, ¿no? Entonces, creo que necesitamos de múltiples milagros como el que comento, ¿no? Los niños con alguna discapacidad, ¿cómo
podemos seguirle sirviendo, ¿no? En nuestro caso como autores, pero del otro lado de la pantalla, los profesores, las instituciones y los propios padres, ¿no? Se encuentran en busca de esos nuevos milagros. Fíjate que creo que nos quedó clarísimo con la pandemia que si la vamos a hacer es porque tenemos apoyos afuera, ¿no? Porque somos un colectivo, porque hay alguien que me explica cómo entrar a Zoom, ¿no? Porque sí, o sea, escuché a maestros diciendo, no, pues es que yo, la computadora que tengo en mi casa, o sea, de urbanos y todo, es muy vieja y entonces no la entiendo y no sé cómo es. Entonces, hacer estas redes de apoyo para que todos estos milagros que vas diciendo, Rodrigo, vayan ocurriendo, pues nos obliga a eso, ¿no? A ser como mucho más colaborativos. Entonces, a lo mejor, bueno, una propuesta que yo estoy haciendo es esto, como si soy una escuela que tengo el privilegio de tener luz, internet, etcétera, ¿cómo sí puedo conectar y transmitir cosas a otras escuelas que tienen menos? ¿No? Y a través de los alumnos, ¿eh? Y generar como experiencias de reconexión. Así, esa es una propuesta que estoy lanzando con colegios de cómo te reconectas. Todos tenemos esta sensación de haber estado encerrados aquí. ¿Cómo nos vamos a reconectar si no podemos ir al recreo a darle la mordida a la torta del otro, ¿me entiendes? Entonces va a haber que hacer otros inventos de conexión. A lo mejor correspondencia, a lo mejor sesiones donde los niños expliquen cosas a otros niños, ¿no? Y sea mutuo y sea viceversa, y a través de pantallitas. Hay una escuela en Chiapas que está muy alejada y hay un árbol como muy alto y a ese le llaman el Business Center, porque ahí entra la señal, ¿no? Ahí se van a bajar sus cosas y luego ya se regresan. Entonces, bueno, habrá que inventar y regreso al punto de, híjole, qué flexibles nos vamos a tener que volver, ¿eh? Qué habilidosos en flexibilidad. Y justo ese comentario nos lleva a donde comenzamos, que era estos puntos de los tips, ¿no? Para padres, madres, profesores, para nosotros mismos. El ser flexibles, como decía Monique, y cómo salir con todo en contra, ¿no? Como decía Toño, que cuando empezamos en los libros teníamos todo en contra y un empleo al cual cumplir y aún así en la madrugada escribíamos. Volver a la Edad Media, hacer nuestras cápsulas de tiempo en la que la familia pueda volver a esa Edad Media en la que se vuelvan a contar historias y se vuelva a hacer una actividad, ¿no? Familiar. La tecnología entre niños como un salvavidas, y que nos permita las nuevas conexiones, ¿no? Justo de lo que decía Monique ahorita, y cómo crear y consumir arte, en nuestro caso literatura, pero la necesidad del teatro, la necesidad de la música, tanto crearla como consumirla, ¿no? No sabemos si de repente encontremos nuevos talentos en la familia y cómo hacer que los mensajes lleguen, ¿no? Por parte de los profesores, cómo garantizar que la lección que están dando se convierta en una lección aprendida, que eso tiene muchos niveles de lectura, que aprendamos nuestras lecciones y esta nueva intimidad en el que ustedes me invitaron a su casa y yo los invité a la mía, ¿no? A esta charla, pero también a nivel aula, a nivel padres, a nivel oficinas y empleados, cómo es que la oficina llega a nuestra casa y nuestra casa se convierte en la oficina de todos. ¿Quieren comentar algo más para cerrar esta charla?
A mí me gustaría decir nada más que cuando salgamos de esta, que saldremos, ¿no? Y nos volveremos a abrazar, porque si no, entonces, ¿qué caso tienen 15,000 años de civilización o no sé cuántos para terminar todos viéndonos en pantallitas? No. Pero sí es cierto que de las cosas que yo creo que vale la pena rescatar de esta experiencia cuando nos toque, es poder hacer esto. O sea, aunque nos podamos abrazar, también podemos hacer esto más seguido. O sea, yo, ¿cuánto tiempo tengo de no verlos a los tres? O sea, Sí, y no por culpa de la pandemia, ¿no? O sea, sí. juntémonos más en las casas de todo mundo, todo el tiempo, ¿no? O sea, eso está padre, eso yo sí rescato de la pandemia porque, o del confinamiento este asqueroso, porque he visto a muchos que no, antes no veía, que los ven cuadrito, pero, pero de veras yo creo que en el futuro una junta que te hacen ir hasta al Zócalo y son 2 horas de transporte y luego media hora para que se presente el licenciado y no sé qué, a lo mejor se resuelve en 15 minutos así y eso va a ser maravilloso, hasta para la ciudad y la contaminación, pero insisto, o sea, esto que decían de la intimidad del profe, también es la intimidad de nosotros y eso está padre. Ustedes están ahorita en mi casa, ¿no? Sí. Ahí les enseño, miren, ahí está mi casa, ahí está mi piano, ahí están mis cosas, ¿no? O sea, ustedes también me invitaron a sus casas ahorita. Eso yo pediría cuando se acabe todo esto, que lo sigamos haciendo, que te pongas, oye, vamos a vernos por pantallita. Sí, cómo ¿Por no. qué? Porque yo estoy enfermo y no voy a salir o porque está lloviendo. Eso, aunque no nos podamos abrazar, estamos platicando, estamos oyéndonos, nos estamos viendo y eso va a estar muy bien cuando termine esto. Yo creo que esa parte tecnológica, cuando se quede, nos va a hacer mucho bien, porque además inventamos las redes sociales hace, no sé si 10 o 15 años, y realmente no las usamos más que para pelearnos, o sea, y lo que acaba de decir Monique es fundamental, o sea, sí es cierto, o sea, esa interconectividad ya tendría que estarse dando, porque de pronto sí se da. No falta el que pone en Twitter, oigan amigos, fíjense que mi papá hace pan y se quedó sin chamba y se retuitea 50,000 veces y el señor de pronto ya no tiene ni cómo darse abasto. Para eso tendrían que estarse usando las redes sociales. Para que un profesor que es buenísimo explicando matemáticas le explique a todo el país y todos aprendan matemáticas. Exactamente, exactamente. La aportación de las habilidades individuales en la pantalla llega a mucha más gente. Eso sí Sí. me he dado cuenta. O sea, me he dado cuenta de dos cosas. Una, ¿qué chiste tiene la vida sin los demás? Ninguna. O sea, yo ya estoy a punto de salir así corriendo, así. Por favor, o sea, el día del temblor, antier, no saben entre felicidad y horror de estar con todo el mundo afuera en el camellón. O sea, se armó una pequeña conversación impromptu. Nadie traía mascarilla, entonces todos hablábamos así. Oye, pero hace muchísimo que no te veo. ¿Cómo estás? O sea, porque ya el cómo estás tiene otro valor. Y por ejemplo, las campañas de Kickstarter y las campañas que se hicieron por este asunto que les digo de las editoriales independientes, sí reunieron mucha gente y cada quien ofreció lo que podía dar. Entonces, eso hay que hacerlo aquí adentro y afuera. O sea, que la sociedad civil se vuelva una cosa todavía más cohesiva, que no sea el Twitter nada más para que se peleen los que están en contra del gobierno, los que están a favor. Ay, la capa más importante está nada más viendo, ¿no? Entonces, sí, que se queden y que sirva como ese Toño. Y luego ya salimos con una burca de plástico a darnos un abrazo, porque esto no puede ser, oigan. Bueno, soné medio desesperada, ¿verdad? Qué pena. Yo ando por las mismas. Estamos. Yo Sí. también. Rescato esto de Toño, de el valor, o sea, me quedó clarísimo, el valor que tiene conectar con alguien. O sea, no preguntar así al aire, ay, ¿cómo estás? No, de veras, ¿no? Como las conversaciones más profundas, aunque sea en la pantallita. Y quiero retomar esta idea de, híjole, el maestro que sea bueno para explicar una cosa, que lo explique para todo mundo, ¿no? Y nos obliga a una
generosidad, como ya no perteneces a una escuela, ¿no? Sí, exacto. Tu talento le pertenece al mundo y al que hable tu idioma y el que no, que lo aprenda, ¿no? Pero ya de una vez y que lo lances. Y a lo mejor como maestros, pienso, como es muy difícil estar así como al frente de una clase, ¿no? Los 50 minutos, pues es que uno también se distrae, poder tener recursos de otros maestros que tú traes a tu aula. Y entonces va de nuevo, nos tenemos que reinventar todo. Porque si voy a ser maestro, voy a tener que recurrir a otros, ¿no? Y no ser el todólogo de mi aula. Y eso está padre. Es más saludable, creo. Oigan, pues, parafraseando a Monique, el talento de ustedes tres le pertenece al mundo, así que no se hagan patos. Y quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros. La oficina de la UNESCO en México les da las gracias. Fundación SM les da las gracias, pero quiero decirles que les quiero dar las gracias a las más de 1000 personas que nos vieron en este momento. Así que si no se bañaron, ya los... No, si nos bañamos. Y nos vestimos. Claro. Por lo menos de la cintura para arriba. Exacto, sí, esa es la nueva moda, sí. Pues quiero darles las gracias por su tiempo, gracias por su gran trabajo, su dedicación y su pasión para la literatura y para lo que hacemos todos los días. Al contrario, Entonces, gracias a ti por invitarnos. y quiero invitarlos para que dentro de una semana sigan la conversación con los ilustradores. Estarán 3 grandes estrellas de la ilustración, así que esto apenas va a la mitad. Oye, queremos ver a Elvis antes de que te vayas. ese es un polizonte en esto. Queremos que se presente. Como de que está invitado y acá está. Bueno, pues, Elvis les da las gracias, ya lo despertamos. Elvis les da las gracias. Quiero agradecerle a los tres que sus nuevos libros sean todo un éxito como lo ha sido durante ya mucho tiempo. El tuyo también, Rodrigo, porque tú nada más nos dices, pero tú también, tu talento es y tus libros son para todo el mundo y a tu libro le va a ir súper bien. Pues claro. Esperemos que a todos nos vaya muy bien. Muy bien a los que nos están viendo, muy bien a ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Son geniales y los queremos mucho. Igualmente. Quiero igual. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Buena tarde y que se repita. Claro que sí. Claro que sí. Hasta luego. Gracias a todos. Llegamos al final de esta transmisión. Que estén muy bien. Adiós. Bye.